Señoras y señores, concluimos las conferencias que la Basílica del Sagrado Corazón viene ofreciendo con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, con una muy importante conferencia del problema de la enfermedad y de la salud en Santa Teresa. Más que la salud, la enfermedad en Santa Teresa, que ha sido un tema constante para analizar su persona y su obra. No han faltado médicos, fisiólogos que nunca pueden ser denominados profesionales, quienes sin leer lo que dice la santa de su salud o interpretándola según sus prejuicios materialistas, han afirmado que sus grandes gracias místicas eran efecto de las causas más sectarias, como trastornos nerviosos, histerismo, magnetismo, o debido a las consecuencias de su feminidad, circunstancias familiares, raza, educación, cuando no fruto de fenómenos de su gran capacidad inventiva. Las opiniones médicas hasta el presente no logran ningún tipo de consenso, sino todo lo contrario. Son tantas las opiniones como los presuntos especialistas que intentan analizar la enfermedad de la santa. Se puede afirmar con total tranquilidad que Santa Teresa, ni viva ni muerta, ha tenido fortuna con los médicos, que la trataron en vida como los que ahora la analizan después de muerta. El testimonio de Santa Teresa sobre su salud es meridiano. Muchos años después de sufrir una penosa enfermedad que escribe el libro de la vida, próxima a cumplir los 50 años, afirma que aunque sané de aquella tan grave enfermedad, siempre hasta ahora las he tenido y las tengo, y bien grandes, aunque de poco acá, no con tanta reciedumbre, mas no se me quitan de muchas maneras. En especial, tuve durante 20 años más vómitos por las mañanas que hasta el mediodía no podía desayunar. La enfermedad tan grave de la que habla la describe en el capítulo 6. Tenía 24 años y ante el fracaso de los médicos de Ávila, su padre la llevó a una famosa curandera de la aldea de Beceras. Nos dice la santa: estuve allí 3 meses con grandísimos trabajos, porque la cura fue más recia que la misma enfermedad. Ante el fracaso de la curandera, su padre decidió llevarla de nuevo a Ávila. Los médicos la desahuciaron y decían que estaba tísica, tuberculosa. Así describe la santa su estado. Los dolores eran los que me fatigaban, porque eran desde los pies a la cabeza. En la famosa noche del 15 de agosto de 1539 escribe: dióme aquella noche un paroxismo que me duró hasta a estar sin ningún sentido 4 días y quedé en un estado tan lamentable que afirma: solo el Señor sabe los incomportables, insuperables tormentos que sentía en mí, la lengua hecha pedazos, de mordida, la garganta de no haber pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aún el agua no podía más. Toda me parece estar descoyuntada, con grandísimo desatino en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, por lo que me paró el tormento de aquellos días sin poder menear ni brazo, ni pie, ni cabeza, más que si estuviera muerto. Si no me meneaba, solo un dedo me parecía podía menear de la mano derecha. Pues bien, de Santa Teresa enferma nos va a dar su autorizada opinión el prestigioso ginecólogo don José Martín Lanchas. Su exposición espero que sea muy instructiva para admirar más de la gran obra que llevó a cabo la gran fundadora. La basará en el análisis de la descripción de sus enfermedades, que os ha dejado la santa, y de acuerdo con los tiempos modernos y las circunstancias actuales. El doctor Lanchas nació en Casillas de Flores, partido judicial de Ciudad Rodrigo, Salamanca. Hizo estudios primarios en la escuela de su pueblo, bachillerato en el Instituto Fray Luis de León, de Salamanca, en cuya universidad se licenció en Medicina General y Cirugía. Recién concluida la carrera, hizo 2 años de medicina rural en un humilde pueblo del norte de Salamanca, del que guarda imborrables recuerdos. Ingresó por oposición en el Hospital de Oviedo, en donde realizó el internado y residencia en la especialidad de obstetricia y ginecología, siendo discípulo del prestigioso doctor don Fernández Caballero. Durante 2 años fue profesor en la Escuela de Matrona del Hospital General, ginecólogo por oposición. Ha sido jefe de cupo en Gijón, donde ha ejercido durante 33 años. Con tan brillante historial, el doctor Lanchas nos ofrecerá una referencia muy importante para conocer mejor a Santa Teresa.
Doctor Lancha, suya es la palabra. Señoras y señores, concluimos las conferencias que la Basílica del Sagrado Corazón viene ofreciendo con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, con una muy importante conferencia del problema de la enfermedad y de la salud en Santa Teresa. Más que la salud, la enfermedad en Santa Teresa, que ha sido un tema constante para analizar su persona y su obra. No han faltado médicos, fisiólogos que nunca pueden ser denominados profesionales, quienes sin leer lo que dice la santa de su salud o interpretándola según sus prejuicios materialistas, han afirmado que sus grandes gracias místicas eran efecto de las causas más sectarias, como trastornos nerviosos, histerismo, magnetismo, o debido a las consecuencias de su feminidad, circunstancias familiares, raza, educación, cuando no fruto de fenómenos de su gran capacidad inventiva. Las opiniones médicas hasta el presente no logran ningún tipo de consenso, sino todo lo contrario. Son tantas las opiniones como los presuntos especialistas que intentan analizar la enfermedad de la santa. Se puede afirmar con total tranquilidad que Santa Teresa, ni viva ni muerta, ha tenido fortuna con los médicos, que la trataron en vida como los que ahora la analizan después de morir. El testimonio de Santa Teresa sobre su salud es meridiano. Muchos años después de sufrir una penosa enfermedad que escribe el libro de la vida, próxima a cumplir los 50 años, afirma que aunque sané de aquella tan grave enfermedad, siempre hasta ahora las he tenido y las tengo, y bien grandes, aunque de poco acá, no con tanta reciedumbre, mas no se me quitan de muchas maneras. En especial, tuve durante 20 años más vómitos por las mañanas que hasta el mediodía no podía desayunar. La enfermedad tan grave de la que habla la describe en el capítulo 6. Tenía 24 años, y ante el fracaso de los médicos de Ávila, su padre la llevó a una famosa curandera de la aldea de Beceras. Nos dice la santa: estuve allí 3 meses con grandísimos trabajos, porque la cura fue más recia que la misma enfermedad. Ante el fracaso de la curandera, su padre decidió llevarla de nuevo a Ávila. Los médicos la desahuciaron y decían que estaba tísica, tuberculosa. Así describe la santa su estado. Los dolores eran los que me fatigaban, porque eran desde los pies a la cabeza. En la famosa noche del 15 de agosto de 1539 escribe: dióme aquella noche un paroxismo que me duró hasta a estar sin ningún sentido 4 días y quedé en un estado tan lamentable que afirma: solo el Señor sabe los incomportables, insuperables tormentos que sentía en mí, la lengua hecha pedazos, de mordida, la garganta de no haber pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aún el agua no podía pasar. Toda me parece estaba descoyuntada, con grandísimo desatino en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, con lo que me paró el tormento de aquellos días sin poder menear ni brazo, ni pie, ni cabeza, más que si estuviera muerto. Si no me meneaba, solo un dedo me parecía podía menear de la mano derecha. Pues bien, de Santa Teresa enferma nos va a dar su autorizada opinión el prestigioso ginecólogo don José Martín Lanchas. Su exposición espero que sea muy instructiva para admirar más la gran obra que llevó a cabo la gran fundadora. La basará en el análisis de la descripción de sus enfermedades, que nos ha dejado la santa, y de acuerdo con los tiempos modernos y las circunstancias actuales. El doctor Lanchas nació en Casillas de Flores, partido judicial de Ciudad Rodrigo, Salamanca. Hizo estudios primarios en la escuela de su pueblo, bachillerato en el Instituto Fray Luis de León, de Salamanca, en cuya universidad se licenció en Medicina General y Cirugía. Recién concluida la carrera, hizo 2 años de medicina rural en un humilde pueblo del norte de Salamanca, del que guarda imborrables recuerdos. Ingresó por oposición en el Hospital de Oviedo, en donde realizó el internado y residencia en la especialidad de obstetricia y ginecología, siendo discípulo del prestigioso doctor don Fernández Caballero. Durante 2 años fue profesor en la Escuela de Matrona del Hospital General, ginecólogo por oposición, ha sido jefe de cupo en Gijón, donde ha ejercido durante 33 años.
Con tan brillante historial, el doctor Lanchas nos ofrecerá una referencia muy importante para conocer mejor a Santa Teresa. Doctor Lancha, suya es la palabra. Y tú, como eres médico, ¿por qué no nos hablas de Santa Teresa? Cuando yo de las enfermedades de la santa salía muy poco. Salía lo que todo el mundo sabe de su vida mística, de sus escritos, de que había nacido en Ávila, que estaba enterrada en Alba de Tormes, y cosas que más o menos todo el mundo sabe. Yo de las enfermedades orgánicas, enfermedades del cuerpo, no sabía nada. Pido disculpas si hay algún médico entre el público, pues si se siente defraudado y esperaba algo más técnico, algo más subido. Eso no pretende ser una conferencia magistral de medicina, tan solo una charla para cambiar impresiones. Prometo escapar de todo tecnicismo, lo que me sea posible, para hacer la charla amena y que todo el mundo la entienda. Si alguna palabreja de la jerga médica se me escapa, trataré de traducirla al román palatino. El título de la charla, bueno, ha sufrido diversos cambios. Yo al final me he quedado con la tullida andariega, que es probablemente lo que mejor define esta situación. Una persona que está muy enferma, prácticamente paralítica durante muchísimo tiempo, y que luego vemos cómo de forma infatigable se recorre Castilla a lo ancho y a lo alto continuamente. ¿Cómo he elaborado yo esta, no teniendo conocimientos del tema? Pues se me ocurrió decir, bueno, pues voy a comprarme un libro de la vida de Santa Teresa y a ver qué saco de él. Entonces, pues fui a la librería, pedí un libro, el libro de la vida, que yo sabía que tenía una autobiografía, aunque yo ignoraba que se llamaba el libro de la vida, yo sabía que tenía una autobiografía. No la tenían, me la pidieron y a los pocos días me llamaron de que ya estaba disponible. Bueno, ya don Fidel casi me ha dado la mitad de la charla, porque ha hablado de todos los problemas, o casi todos los problemas que tuvo la santa. Ustedes se preguntarán qué quita un ginecólogo hablando de la salud de una monja. Y les contaré, yo antes de ginecólogo me siento médico por encima de todo. Nosotros primero estudiamos medicina general y cirugía, y después hacemos o no una especialidad. Por otra parte, cuando yo hice el internado rotatorio, como su nombre indica, rotábamos por los diferentes servicios de la medicina, urgencias, medicina interna, cardiología, urología, ginecología. Este curso, que era donde los médicos más aprendían, desgraciadamente ha desaparecido. Y ahora ya solo hacen los 3 años, creo, de residencia. Nosotros hacíamos uno de internado y 3 de residencia. Cuando a un médico se le presenta a un enfermo, yo, para hacerlo más ameno, pues me he imaginado que una monjita pues, se acerca a la consulta de un médico y a contarle sus problemas de salud. Entonces empezaríamos por preguntarle. La historia clínica quería proyectarla, pero no puedo proyectarla. La historia clínica que se debe realizar a cualquier persona que llega a consultar con un médico, sea un enfermo, sea por otro tipo, se le debe de elaborar la historia clínica. La historia clínica es como el dossier en la policía y tiene varias partes. La parte primera es lo que llamamos la anamnesis, que es como el recordatorio de todo lo que ha ocurrido anteriormente. Entonces empezaríamos por preguntarle, bien hermana, ¿y usted cómo se llama? La anamnesis incluye nombres, apellidos, edad, profesión, todo esto puede ser datos, al médico le pueden ser muy valiosos. Entonces la monjita nos respondería, me llamo Teresa Cepeda y Ahumada. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 60 años, o 65, o 50, o los que fueren. Y en su familia, entonces empezamos con los antecedentes familiares. ¿Qué ha pasado en su familia? A darnos pistas. Y en su familia, ¿qué enfermedades importantes ha habido? Y la monja contestaría, la santa contestaría. Mi padre se llamaba don Alonso Sánchez Cepeda y solo recuerdo que sufrió mucho de un grave dolor de espaldas que nunca se le quitaba. Y yo tengo aquí, su padre murió en 1543, a los 68 años, 72 según otros.
una edad muy longeva para aquellos tiempos. No sé si se oye mucho o poco. ¿Se oye bien? Mi madre se llamaba Beatriz Dávila Humada. Tuvo grandes trabajos y enfermedades. Es todo lo que nos cuenta de su madre, que tuvo grandes trabajos y enfermedades. Pero no se baja a contarnos. Su madre murió hacia los 33 años. No se sabe de qué. Es probable que de alguna complicación, de algún parto o embarazo, ya que tuvo un montón de ellos. De mis abuelos, sigue la santa, no recuerdo ninguna enfermedad en especial. Uno de mis hermanos no pudo ingresar en un monasterio por cuestiones de salud. En aquellos tiempos, ni los enfermos ni los pobres podían ingresar en los monasterios. Pero ignoro su dolencia. Teresa era dada al uso de hipérboles, como se verá constantemente. La fecha de nacimiento de sus padres se ignora. Teresa dice que éramos 3 hermanos, 3 hermanas y 9 hermanos. Después de los antecedentes familiares, pasamos a los antecedentes personales, es decir, qué le ha pasado a la persona en cuestión. Se pregunta generalmente pues, si está vacunada, si está operada de algo, qué enfermedades ha tenido o sufrido con anterioridad. Nada de esto hace el caso, ya que por entonces no existían vacunas. La primera vacuna se descubre en 1796 por el médico británico Jenner contra la viruela. Se descubre la vacuna mucho antes de describir la enfermedad. Y había intervenciones que no fueran por accidentes. De sus enfermedades de la infancia tampoco sabemos nada. En ginecología se suele y debe preguntar por comienzo de la menstruación, que llamamos la menarquia, ritmo del ciclo menstrual y la historia obstétrica, es decir, número de hijos, embarazos, abortos, etcétera, etcétera. Cumplimentados estos trámites personales y familiares, se pasa al asunto que nos ocupa, es decir, a la enfermedad actual, el motivo por el cual nos consulta el paciente o el usuario o el cliente o como queramos llamarlo. A veces puede ser por enfermedad o puede ser por hacer una consulta preventiva del tipo que sea. Es decir, lo que motiva la consulta. ¿Qué es lo que le pasa a usted, hermana? ¿Por qué viene a la consulta? ¿Qué quiere de mí? Y Teresa respondería, todo empieza cuando yo tenía aproximadamente 14 o 15 años. Estaba internada en el convento de Santa María de Gracia, de las Madres Agustinas de Ávila, donde mi padre y mi hermana María me habían metido para separarme de las malas compañías de mi prima Inés y de mi afición desmedida a la lectura del libro de caballerías. En este tiempo, aquí empiezan los problemas de salud, cuando tenía 14 o 15 años. En este tiempo, cuando llevaba ingresada como año y medio en el internado, dióme una gran enfermedad, de suerte que hube de regresar a casa de mi padre. Teresa no especifica nada más del comienzo de sus males. No nos habla de ningún síntoma, ni signo, que pueda orientarnos con vistas al diagnóstico. Y sigue la santa. Una vez en casa de mi padre, me envía con mi hermana María, que ya estaba casada, y vivía en una aldea llamada Castellanos de la Cañada. Otra temporada estuve con un tío, hermano de mi padre, Pedro Sánchez, que estaba viudo, hombre virtuoso que me hacía que leyera libros en romance, y acabó ingresando en un monasterio en Guisando. Tenía aquí una foto de los toros de Guisando, no sé si lo conocerán, son unas esculturas en granito, están en el pueblo de Guisando. Guisando es famoso por el famoso tratado entre Enrique IV de Trastamara, hacemos un poco de historia, y su hermana Isabel la Católica, y donde están los números famosos toros de Guisando. Aquí nace la incipiente vocación religiosa que luego marcaría toda su vida, la santa me refiero. Por este tiempo, sigue la santa, habíanme dado unas calenturas y unos grandes desmayos, que siempre tenía bien poca salud. Teresa no nos aclara si es un episodio nuevo o son manifestaciones repetitivas del primer achaque, el que tuvo en el convento, donde estaba internada, que le había dado cuando estaba en el internado. Probablemente es lo mismo. Yo creo que Teresa solo tuvo una misma enfermedad crónica que se desarrollaba por episodios o exacerbaciones o recidivas. Y sigue la santa.
Hacia los 20 años ingresé en el monasterio de la Encarnación de Ávila, en contra de la voluntad de mi padre, donde había una monja muy amiga mía, Sor Juana Juárez, que posteriormente me sería de gran ayuda. En el convento, con el cambio de vida y de manjares, se resintió otra vez mi salud y empezaron a crecer los desmayos y un mal de corazón tan grande que ponía espanto en quien lo veía y otros muchos males, siempre muy hiperbólica, que me privaban del sentido siempre y a veces del todo lo perdía. Yo esta frase por una cuenta que le doy, que si la privaban del sentido siempre y dice, y a veces del todo, si ya lo tenía perdido, es una frase un poco rocambolesca, pero la santa la escribe así. Mi padre se asustó y viendo que los médicos de Ávila no daban con mí mal, decidió que fuera a visitar a una curandera que gozaba de fama por entonces en un pueblo de la Sierra de Beja, llamado Becedas. Tengo una foto preciosa de este pueblo de Becedas, que está en la serranía entre la Sierra de Gredos y la Sierra de Beja. Se ve enfrente la estación de esquí de Beja, de la Covadilla, la estación que tiene Salamanca por allí. Y en este pueblo, curiosamente, veraneaba también don Miguel de Unamuno, porque es un pueblo de montaña muy bonito, con muchos castaños, robles, y ahí veraneaba don Miguel de Unamuno cuando era rector de Salamanca, que fue rector de Salamanca, donde murió, lo mataron, no se sabe. Bueno. Y continúa la santa. Bueno, esa introducción la metí yo ahí de cuña, lo de Miguel de Unamuno, porque me cae muy simpático. Yo de lo primero que hice en Salamanca, cuando fui a Salamanca a estudiar, fue ir al cementerio, se llama el Calvario, tiene un nombre muy... que ahí está enterrado Miguel de Unamuno, de Salamanca. Era por el invierno, continúa la santa, era por el invierno, y como la curandera no me recibiría hasta el verano, pues las hierbas que precisaba para sus purgas solo crecían por esa estación, me estuve en casa de mi hermana María, acompañada de mi amiga Juana, la cual no tuvo problemas para abandonar el convento, ya que no había clausura. Aquello era un poco la casa de Tocamerro, que se entraba, se salía, no había mucho control. Estuve en dicho pueblo de Becedas 3 meses, pero a los 2 de recibir una cura diaria de purgas, el dolor del corazón del que pude curarme estaba peor. Algunas veces parecía que con dientes agudos me hacían de él, pensando que fuera rabia. Y las curas resultaron tan recias, esto lo dijo don Fidel, que terminé con gran debilidad. No os de extrañar, si ya estaba enferma y encima la haces vomitar y tener diarrea todos los días, pues imagínense cómo terminaría la pobre, ¿no? Y las curas resultaron tan recias que terminé con gran debilidad, inapetencia, solo beber quería, claro, estaba deshidratada de todo, y calenturas muy continuas. De las purgas que me dieron, estaba tan abrasada que todos los nervios se me empezaron a encoger, con incomportables, insoportables, pero es que incluso la palabra incomportables. Dolores que ni de día ni de noche podía descansar. Sí, viendo a mi padre la inutilidad del tratamiento de Becedas, nos volvimos para Ávila, donde fui desahuciada por los médicos que había entonces, que eran físicos, que eran químicos, que eran cirujanos, eran de todo, ¿no? Y los médicos de la medicina realmente no estaba todavía desarrollada. Y los médicos de Ávila me dijeron que estaba ética, con H. En el lenguaje de aquellos tiempos, ética equivale a tísica. Y la tisis es como se llamaba a la tuberculosis en un inicio. Luego se llamó tuberculosis porque esta enfermedad, pues lo que fumaban eran tubérculos, sobre todo en los pulmones, y tubérculos, con patas, bultos, tubérculos. Y de ahí viene el nombre de tuberculosis. Es decir, que los médicos en Ávila la dieron por tuberculosa, es decir, por ética, por tísica, y la desahuciaron. Yo tengo aquí una nota. En 1882, es decir, justo 300 años después, porque la santa murió en 1582, así que 300 años después, Roberto Koch, un médico alemán, descubrió el agente causal de la tisis, el Mycobacterium tuberculosis. O sea que pasaron 300 años, o sea que a la santa le tocó vivir una época muy mala, la época de
oscurantismo absoluto que hubo en la Edad Media, pues para todo, ¿no? Casi todo. Nicobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, en honor al descubridor. Este señor, Roberto Koch, también descubrió el de la lepra. Estando en casa, y sigue la sana, estando en casa de mi padre, también de Gordo, estando en casa de mi padre, el día 15 de agosto, fiesta de Nuestra Señora, por la noche dióme un gran parajismo, que me duró estar sin ningún sentido 4 días. También lo de lo de parajismo, todos los biógrafos lo traducen por paroxismo. Paroxismo viene a ser el culmen, el cenit, el clímax de una enfermedad o situación. También algo repentino, súbito, que se precipita, como por ejemplo la disnea paroxística nocturna, algo que aparece de forma inesperada. Sea como fuere el episodio, la santa lo describe muy bien. Diéronme por muerta, ni prepararon ni entierro en el convento, me administraron la extrema unción, y me hubieran enterrado si no fuera por la oposición de mi padre. Y sigue. Cuando desperté tenía cera en los párpados. Esto de la cera no tiene varias explicaciones. Parece ser que hubo un incendio, estando ella en coma. Un incendio. Y con todos los follones que se prepararon con el incendio y eso, pues debió, entonces, claro, la iluminación a base de velas, y velas, bueno, de sebo, pues debió de caer en cera. Otra explicación es que como estaba en un coma tan profundo, alguien a lo mejor tratando de reanimarla, de ver si tenía vida o no, pero estaban dudando si estaba muerta o no estaba muerta, pues seguramente con una vela prendida le echaron gotas de cera en los párpados para ver si reaccionaba. Así que cuando desperté tenía cera en los párpados, la lengua hecha pedazos, la garganta reseca, que ni aún el agua podía pasar, grandes atinos en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, sin poder menear brazo ni pie, ni mano, ni cabeza. Solo un dedo de la mano derecha podía mover. A mí esto me sorprende un poco, que no podía mover nada más que un dedo. Bueno, de tal suerte que para moverme lo hacían entre dos, cogiendo una sábana por los extremos. Estaba la cama y para moverla la cogían entre dos con la sábana y la cambiaban de postura. Y sigue. Esta situación tan grave, no, sigo yo. Esta situación tan grave le duró hasta la Pascua siguiente, es decir, desde agosto hasta abril, unos 7 u 8 meses. El estar tullida con necesidad de andar a gatas, le duró, según cuenta ella, unos 3 años. Algunos biógrafos lo elevan hasta 4 años. Bueno, 3 o 4 años estuvo tullida, tenía que andar a gatas. Obsérvese la forma de contar las fechas muy propias de aquellos tiempos, y no tan lejos. No se habla de días, ni de meses, ni de semanas. Se usan las fiestas siempre del santoral. O San Blas, o San Antón, o San Andrés. Después de la Pascua, sí, la Santa. Después de la Pascua mejoré, pero me quedaron unos recios fríos de cuartanas dobles. Bueno, ya claro, las fiebres de cuartanas en la literatura del siglo de oro es sinónimo de fiebres palúdicas. Cervantes, estando en la batalla de Lepanto, tuvo fiebres de cuartanas. Es decir, las fiebres de cuartanas, había fiebres de tercianas, fiebres de cuartanas, según la fiebre se diera cada 3 días o cada 4 días. A la Santa dice que tenía cuartanas dobles, es decir, cuartanas partido por la mitad, es decir, que tenía la fiebre cada 2 días. O se debe interpretar así. Entonces, las fiebres de cuartanas en la literatura del siglo de oro es sinónimo de fiebres palúdicas, paludismo, lo que hoy llaman malaria. No sé por qué tenemos aquí, sí, se llama paludismo, ahora todo el mundo habla de malaria. Bueno, la enfermedad estaba sin describir y se desconocía su etiopatogenia, es decir, de dónde venían y cómo se desarrollaba. Eso significa etiopatogenia. De dónde procedía y cómo se desarrollaba. Y sigue la Santa. Cuando estuve algo mejor, me llevaron al convento, estando en la enfermería, al cuidado de mis hermanas de religión, y me fui restableciendo poco a poco. Mis hermanas de vocación me recibieron con gran alborozo, a la que ya daban por muerta. La Santa, con tanto sufrimiento y tan poco alivio, pierde la confianza en los remedios de los hombres, que habían resultado de todo inútiles, y afianza su confianza en San José, su santo preferido. Tanto es así que el primer convento que funda lo hace
hace bajo su advocación. Ella dice que es como si hubiera resucitado. Bueno, es que es un poco largo, pero había una anécdota muy curiosa cuando estuve en Becedas con la curandera. Tiene una traba amistad con el clérigo, con el cura que había allí, que además ella dice que era un clérigo de muy pocas luces. Y dice, ojo con esos clérigos que a veces en vez de orientarte, te desorientan. El tal clérigo tenía una mujer, una barrana, una querida, también bastante típico de la época. Entonces la santa pues le hacía un poco la conducta y bueno, el clérigo pues dice que es que la tal mujer, dice que era público y notorio, que llevaba 7 años en el pueblo, cuando era un pueblo pequeño, que la tal mujer es que lo tenía hechizado. Entonces le había hecho colocar al cuello un amuleto. Y no te lo quites. Entonces el cura, pues, era la disculpa que ponía, pues bueno. Y en estas, pues la santa le convence para que se quite el amuleto. Y entonces el otro pues, termina por quitarse el amuleto. Y se lo da a Santa Teresa. Santa Teresa va al río y lo tira al río. Y dice la santa que a raíz de ahí el cura cambió de eso. Y dice la santa, que no creo en abuelos. Que no creo en abuelos. Así que no creo en abuelos. Bueno, porque eso está prohibido en el primer mandamiento de la ley de Dios. Esas cosas. Bueno. Usted me perdonará si hago si me pago la pata. Ya ve por dónde iba. Como si hubiera resucitado, salió de... Bueno. Y ahora ya lo digo. Teresa mejoró, pero ya nunca en su vida se encontraría plenamente bien. No hubo nunca los médicos clásicos, una restitutio ad integrum, es decir, una curación completa. Años después, dice a su padre que aunque sané de aquella grave enfermedad, siempre las he tenido y aún hoy tengo, aunque ahora no ya con tanta reciedumbre. Durante 20 años, también ya me lo dijo Fidel, durante 20 años tuve vómitos, sobre todo por las mañanas, de tal forma que no podía desayunar, y otras veces por las noches, que había de procurármelos yo misma, introduciéndome plumas y otros objetos, porque si no vomito es mucho el mal que siento. Yo aquí puse bulimia interrogante. Bueno, no quiero entrar mucho en ese tema. Pero ella misma se provocaba el vómito todas las noches, porque dice que si no lo hacía, bueno, todo el mundo sabe que si nos metemos un objeto, una cuchara, y tocamos la úcula o la campanilla que está ahí atrás, nos da arcadas. Entonces, y se provoca el vómito. Bueno, pues la santa también lo sabía, y entonces se metía plumas y otros objetos, cosa que si no vomito es mucho el mal que siento. Perlesía, luego hablaremos de la perlesía, y calenturas a 8 años que no siento ya. Esto lo decía ya años después. En otro pasaje dice que casi siempre estoy con muchos dolores, a veces graves, en especial en el corazón. Con 47 años, estando en Toledo, en casa de doña María Luisa de la Cerda, que fue donde escribió el libro de la vida, dice, encontrándome yo con aquella señora y estando muy mala del corazón, siempre se quejaba del corazón y de los desmayos y de la perlesía. Eran 3 síntomas que estaban continuamente en su mente. Es una constante su alusión siempre al corazón. Ítem más, en 1580, 2 años antes de su muerte, sigue con secuelas graves y las últimas cartas ya no puede escribirlas de su puño y letra y tenía que dictarlas. Y dice, el jueves 3 de abril del año de 1580 me dio un accidente de los grandes que he tenido, de perlesía y al corazón. ¿Esto era un proceso nuevo o eran secuelas de su enfermedad de fondo? Debe ser lo mismo para ella, pues sigue insistiendo en la perlesía y en el mal de corazón. Algunos analistas médicos creen ver en estas manifestaciones signos de la enfermedad de Parkinson, que por entonces aún estaba sin describir. Esta dolencia, por la perlesía, luego hice un poco sobre el tema, perlesía es un temblor, hay quien lo traduce por parálisis, por debilidad muscular, pero parece que el temblor siempre existe.
Esta dolencia fue descrita por primera vez por el médico inglés, siempre los ingleses, James Parkinson, en 1817, 250 años después, quien la llamó parálisis agitante. Parkinson, todo el mundo sabe que todavía hoy día existe, gracias a los nuevos anticonvulsivantes, pues ya no vemos a esas personas que decían liando cigarrillos, ¿no? Que no podían ni comer ni llevarse la boca ni el vaso de agua horroroso. Yo todavía recuerdo de siendo niño algún caso de esos que muy acentuados. Parálisis agitante. Entonces algunos aprovechan para pensar, Santa Teresa pudo tener el Parkinson, bueno, todo el mundo sabe también que es un poco una enfermedad degenerativa en gente mayor, y bueno, ella cuando habla de esto, pues ya es 2 años antes, que ya no podía escribir, pues tenía, fue en 1580. Bueno, después que hemos terminado con la anamnesis y nos ha descrito el enfermo sus problemas, nos ha contado sus cuitas, qué es lo que le preocupa, entonces el siguiente paso en la historia clínica sería la exploración. Claro, a la Santa Teresa no la podemos explorar. Después de la anamnesis se hace la exploración, que debe ser exhaustiva, de pies a cabeza, con especial cuidado en el órgano o aparatos que creamos asiento del mal. La exploración incluye la inspección, normalmente la inspección, bueno, normalmente debería ser desnuda la persona, no mal puedes inspeccionar si una persona no está desnuda. Bueno, inspección, palpación, percusión y auscultación, por lo menos del tórax y del abdomen. Y pongo otro dato histórico. Laennec, que es un médico francés, bretón, inventó y usó por primera vez el estetoscopio, al principio de madera de avellano, por el año 1816. Para que veamos, el año 1816 se inventa de madera de avellano, es decir, que estábamos en 1580, no hay nada, absolutamente nada. Antes se auscultaba, antes de Laennec, se auscultaba poniendo la oreja directamente sobre el tórax del enfermo y se le oye como respira, cómo entra el aire y cómo sale el aire. Dentro de la exploración se tomará la tensión arterial, la temperatura, el pulso, el ritmo respiratorio, etc. Con la anamnesis y la exploración nos hacemos un juicio de diagnóstico probable o de presunción y en consecuencia solicitamos las pruebas complementarias, laboratorio, radiología, física nuclear, etc. Es claro que en el caso que nos ocupa, tan solo podemos valernos de la anamnesis, es decir, de los antecedentes y de lo que nos cuenta la sangre. Entonces ahora yo voy a hacer un análisis, así un poco también por encima, porque si no esto sería eterno, de los síntomas que he sacado de lo que cuenta Santa Teresa y darles un pequeño repaso, pasarles un poco la globa por encima. Entonces aquí tenemos un coma profundo. Hay calenturas, hay desmayos, ella habla muchas veces habla de los desmayos, hay dolor de corazón, hay convulsiones. Las convulsiones no las cuenta la santa, porque claro, si estaba en coma, mal podía saber que había convulsionado, pero lo deducimos, después veremos por qué lo deducimos. Dolor de garganta, gran desatino en la cabeza, parálisis y encogimiento de nervios, dice ella, echa un ovillo. Y la atresia, tantas veces citada. Entonces, la analizamos uno por un coma. Estado de embotación, el coma es un estado de embotación mental o alteración de la conciencia, de tal forma que el cuerpo no responde a estímulos, ni internos ni externos. La persona está anestesiada, está como muerta, no puedes pinchar. Bueno, hay comas que no son muy profundos que si le pinchas el enfermo responde. Bueno, esto ya se hace en los servicios de urgencia, cuando llevan los ictus, pues una de las cosas es con una agujita y pinchando por unos sitios y otros a ver si el enfermo responde o no responde. Dentro del coma hay una fase anterior que llamaríamos precoma y tiene 3 estadios: confusión mental, somnolencia y estupor, que son progresivos. Si no vuelve para atrás, se termina en el coma. El estado de conciencia se localiza en la corteza cerebral y consiste en la integración sensorial de todo lo que nos rodea,
haciéndonos conscientes de dónde estamos y cómo estamos. Cuando esta corteza cerebral se altera por efecto de nosas, es decir, nosas injurias, podemos ver de alguna forma, de nosas externas, tales como edema cerebral, hemorragias, lesiones, tumores, etc., el estado de alerta o conciencia se altera. Y según la intensidad de la agresión externa, nos conduce a diferentes niveles de conciencia, hasta llegar a perderla en absoluto, que sería el estado de coma. El último caso es la anoxia o hipoxia. Anoxia significa falta absoluta de oxígeno, o hipoxia es una falta relativa de oxígeno. El último caso es la anoxia o hipoxia, por el mecanismo que sea, que el produce es la responsable de la pérdida parcial o total de la conciencia. El coma puede ser de tres causas: causas neurológicas, de causas del sistema nervioso, tales como la epilepsia y las encefalitis víricas o bacterianas; de causas metabólicas, el más frecuente es el coma diabético, o el coma urémico, o el coma hiperosmolar. Esto se da sobre todo en las deshidrataciones. Y causas tóxicas, tales como drogas, barbitúricos y anestésicos. Bueno, y terminamos con el coma. Ahora hago aquí otra cuña, porque, bueno, ya se sabe que en Santa Teresa ha habido gente, más o menos, que, bueno, que la han tildado, como decía don Fidel, de, bueno, de todo lo que se quiera, ¿no? De iluminada, de estar loca, de estar histérica, que no sé qué. Bueno, entonces hay un trastorno que se llama la catalepsia, el estado cataléptico, que de alguna forma es también un coma, pero que tiene unos rasgos muy distintos del coma auténtico. La catalepsia es la pérdida brusca de la conciencia. En el otro coma, sobre todo en el hipoglucémico de los diabéticos, que es el que más se ve, o hiperglucémico, la pérdida de la conciencia es paulatina. No te caes de repente y entras en coma. En la catalepsia sí, una pérdida brusca de la conciencia, que se acompaña de rigidez de las extremidades, y el empecimiento extremo de las manifestaciones vitales, pulso y respiración, de tal forma que puede darse por muerta a la persona. Creo que hay algunos hipnóticos y alguna gente de este que trabaja en la por ahí, que puede inducir estados catalépticos. Por eso a veces hablamos, fulano de tal estuvo 3 días sin respirar o 3 días sin latir el corazón. A veces hay noticias de ese tipo, sobre todo por ahí por la India y Bangladesh y tal. La catalepsia está más relacionada con la psiquiatría, sobre todo con la esquizofrenia, con el síndrome de abstinencia de la cocaína, uso de algunos anestésicos como la ketamina, que ya debido a eso pues casi no se usa o no se usa, aunque también puede aparecer en el Parkinson y en la epilepsia. Se descarta que Teresa pudiera sufrir un ataque cataléptico. Claro, los catalépticos no tienen fiebre. La fiebre que tenía Santa Teresa, y además que la repite de cuartanas, de tercianas, la repite constantemente, grandes calenturas, pues eso nos lleva a la conclusión casi que Santa Teresa lo que tuvo una enfermedad infecciosa, no una catalepsia. No parece que el componente psíquico de Teresa induzca a pensar en esta posibilidad. Pero bueno, yo la cito para... Ahora vamos con las fiebres o calenturas. Calentura es una forma coloquial de llamar a la fiebre. Fiebre alta ondulante. La fiebre se produce cuando pasan al torrente sanguíneo elementos, generalmente proteínas extrañas. La existencia de fiebre indica casi siempre la presencia de una infección. De tal forma que en general, fiebre alta es igual a infección aguda. La absorción de sustancias extrañas que pasan al torrente sanguíneo, por ejemplo, detritus del campo de las operaciones quirúrgicas, pueden desencadenar fiebre. Las partículas de productos químicos, por ejemplo, en los goteros o en las ondas, todo eso puede desencadenar fiebre. Goteros, drenajes. La fiebre en picos de sierra, es decir, por la tarde 41 y por la mañana 36, por la tarde 41, luego se llama fiebre en picos de sierra. La fiebre en picos de sierra es característica de la brucelosis. También lo es del paludismo o malaria, aunque esta es más bien ondulante, en vez de ser, es fiebres
de cuartanas, de tercianas, recias calenturas de cuartanas dobles, dice Teresa de Jesús. Ahora vamos con los desmayos. Hay que interpretarlos como hipotimias, vaídos, mareos, se mareó, decimos vulgarmente, pérdida de conciencia de forma paulatina, como si se arrugara, nada que ver con el ataque epiléptico, que es fulminante, es como un tiro. Los mareos que daban a los niños de primera comunión, por el ayuno prolongado, qué cosas. O los que se producían en la jura de bandera, por horas y horas de pie. Yo de esos viví bastantes, porque a mí me tocó hacer a mí. Desmayos que me privaban del sentido siempre, dice la Santa, y a veces del todo lo perdía. Vuelvo a lo mismo, esta frase lo acabo yo de... Pero bueno, Teresa habla varias veces de sus desmayos. Vamos con el dolor de corazón, que es otro de los síntomas que está continuamente detrás. ¿Duele el corazón? Me pregunto yo. ¿Cómo sabemos que nos duele el corazón? ¿Había en aquellos tiempos una conciencia exacta de la anatomía del tórax? Las disecciones de cadáveres con fines científicos empiezan bastante más tarde, en Italia, en Holanda. Aún en el siglo XVIII, es decir, 200 años después, el padre Feijóo, aquí cerca, en Oviedo, uno de los grandes ilustrados españoles, dice que la utilidad de los médicos es incierta. El padre Feijóo no creía en los médicos. La utilidad de los médicos es incierta. La medicina bebía de la filosofía. En la Edad Media se leía a Platón, a Aristóteles y se sacaban consecuencias. La lección de anatomía de Rembrandt, un cuadro precioso, no sé si lo habrán visto, seguramente que sí, es de 1638, o sea, bastante después de que Santa Teresa muriera. La lección de anatomía en la celda del padre Feijóo, aquí en Oviedo, es de, no sé, era como si era Agostino, era benedictino. Bueno, pero parece que tenía gula porque estaba en el convento y llevaba allí a ver, era una persona muy ilustrada, muy, en aquellos tiempos, una persona muy, con mucha ciencia. Entonces llevaba a su celda a gente ilustre y hacían cosas allí en la celda del monasterio. Se ve que el abad o que fuera se lo consentían, ¿no? Ya me he perdido, pero lo encuentro rápido. La medicina bebía de filosofía, la lección de anatomía de Rembrandt. La lección de anatomía en la celda del padre Feijóo se hace con el corazón de un carnero, es decir, ni siquiera se usan órganos humanos todavía. Con el corazón de un carnero hace la lección de anatomía, que estaba dirigida, según luego, creo que por un médico francés, que estaba destinado en Oviedo, no sé por qué, que vivía en Oviedo y era amigo del padre Feijóo, y se reunían para hacer charlas y cosas así. Pues hacían las prácticas con un corazón de carnero. En el siglo XVI el respeto al cuerpo era casi sagrado. Inmiscuirse en la obra del Creador era una profanación. La Santa Inquisición no lo hubiera permitido. Respeto que no hubo con el cuerpo de Teresa muerta, pero diseccionan en trocitos, un brazo para un lado, una mano para otro, un dedo para acá, un dedo para allá. El mismo padre Feijóo dice en el siglo XVIII que mientras en otros países estudian e investigan química, matemáticas y anatomía, aquí nos desgañitamos en las aulas discutiendo si el ente es unívoco o es análogo. Por eso España tuvo tanto retraso cultural durante siglos. De eso de culpa bastante la Iglesia, no sé si la tuvo o no la tuvo, pero en una de las fundaciones que hay contra la Iglesia pues fue la Iglesia no quería, no quería que... Sin embargo, el padre Feijóo era un ilustrado, El corazón como víscera, estábamos hablando del dolor del corazón, El corazón como víscera es sensible sobre todo a la isquemia, es decir, a la falta de riego. Cuando no llega bien la sangre a un sitio, se dice que isquemia, está isquémico. Isquemia las piernas, que se ponen desafuladas, porque no llega la sangre. El corazón como víscera es sensible sobre todo a la isquemia, a la falta de riego, a la falta de oxígeno. Como dije antes, la hipoxia o la anosmia es quien produce el dolor. El más típico es el dolor del anginoso, el dolor del ángoro, el mirador de escaparates que decían los clínicos franceses del siglo XIX, que para disimular sus dolencias se quedaban
gente no dijera, ¿qué te pasa? Bueno, el mirador de escaparates, en que se arregla el nudo de la corbata, para disimular, es un dolor constrictivo, opresor, retroesternal. El del infarto significa muerte. El infarto del miocardio, nada me induce a pensar que Teresa hubiera tenido un ángulo y menos un infarto. Bueno, aquí también se podía hablar, largo entendido, de la historia del dardo famoso. Pero bueno, la historia del dardo ocurre cuando Santa Teresa tiene ya bastantes años, y ella queda con sus males a los 14 o 15 años. Aunque hay quien lo pone en cuestión, dicen aquí el famoso dardo. En aquellos tiempos las enfermedades vasculares no eran una plaga como ahora. La gente entonces probablemente no muriera tanto de infarto como ahora. Pero eso fue muy posterior. El corazón no está inervado por nervios sensibles, como las extremidades, piel, músculos, etc. Es el sistema neurovegetativo. Si tragamos un bocado muy caliente, nos quema mientras está en la boca. Deja de quemar cuando pasa al esófago. Esta experiencia la tenemos todos segurísima. Porque ya no hay inervación nociceptiva o sensible en el esófago. Ya te puede dar ahí abrazar, que te molesta mientras está en la boca. Una vez lo tragas, aunque te abrase el esófago, pero tú ya no lo quedas. ¿Dónde? Sería simplemente un dolor de tórax, me duele el pecho, que decimos vulgarmente. Otro órgano sin inervación nociceptiva, bueno, como veo que hay tantas mujeres, otro órgano sin inervación nociceptiva es la vagina. Una vez pasado el introito, es decir, la entrada, se puede manipular, dilatar, cortar, coser y no duele. ¿Qué era lo que realmente le dolía a Teresa para decir que era un dolor de corazón como si fuera rabia? La medicina como ciencia no arranca hasta más o menos el siglo XIX, con Luis Pasteur. Hasta entonces es todo pura intuición, ojo clínico, curanderismo, me acertó o no me acertó. En pleno siglo XVIII aún se especulaba, en el siglo XVIII, aún se especulaba si el órgano rector de todo el organismo era el cerebro o si era el corazón. Hoy solo vale lo que es evidente, lo que se puede demostrar. Lo demás es funambulismo. Estamos en la época que llaman la medicina de la evidencia. ¿Lo puedo demostrar? Bien. ¿No lo puedo demostrar? Pues nada, no vale nada. En la rabia o hidrofobia, lo digo porque te da tanto de corazón que es como si tuviera rabia. Entonces hago la aclaración de la rabia. En la rabia o hidrofobia hay multitud de síntomas de todo tipo. Es un virus neurotropo y como tal afecta sobre todo al sistema nervioso central y periférico, excitación, parálisis, convulsiones, etc. Lo más típico, la hidrofobia, es decir, la dificultad para tragar agua, hidrofobia, debido al espasmo de los músculos faríngeos. Salivación espumosa también hay en la rabia, pero no está descrito dolor de corazón. Aún hoy no hay tratamiento para la rabia, prácticamente extinguida. Creo que hay algunas comunidades que ya la declararon extinguida. Entonces el País Vasco hace ya bastantes años que no hay ningún caso de rabia en España. Si Teresa hubiera tenido rabia, hubiera muerto de necesidad, salvo milagro. Siempre existe, cuando hay rabia, siempre existe el antecedente de una mordedura, de un animal, un zorro, un lobo, una rata, etc. Las convulsiones. Teresa no refiere a las convulsiones, tal como ahora las entendemos. Ella habla de perlesía, temblores, escalofríos. Esta nomenclatura no existe en la medicina moderna o actual. Este término no aparece en el diccionario médico actual. Deducimos que tuvo convulsiones porque ella misma nos refiere que cuando despertó del parajismo tenía la lengua toda mordida. La mordedura de lengua es típica, es característica, casi patognomónica del ataque o convulsión epiléptico. En la convulsión histérica, en contrapartida con la epilepsia, en la convulsión histérica o histerismo, que también se le ha acusado a la santa de estas cosas, o histerismo convulsivo, nunca se produce mordedura de lengua. No hay mordedura de lengua. Histerismo viene de hístero, que significa útero.
porque el ataque convulsivo, histérico, es casi exclusivo de la mujer y se produce siempre tras una controversia, una discusión, una pelea. Es como el desahogo de la impotencia. No quiere decir que sea voluntario o simulado. Es real, pero ni hay mordedura de lengua, ni expulsa espuma por la boca, ni hay heridas o lesiones al caerse, que es como si el cuerpo supiera caer. Mientras que el epiléptico cae fulminado. Y una de las características es que está todo lleno de cicatrices, porque al caer pues pega con las baldosas o con pepillo. No parece que en este caso de Teresa encaje en una convulsión histérica. Parece que es un episodio claro de convulsión epiléptica o pseudoepiléptica. Esta convulsión aparece sin auras, es decir, sin aviso. La epilepsia, ¡pum!, cayó. Estaba hablando y de repente se cae como desplomado. No tiene auras, que se dice. Auras es, casi me voy a marear. No, la epilepsia te viene y ya está, no avisa. Eso significa que no tiene auras. Hay un espasmo orgánico cuando el enfermo tiene el ataque epiléptico y cuando ya está en el suelo, tiene un espasmo orgánico generalizado. Las manos, las piernas, el cuello, se encorva la espalda, que dura unos segundos. El ataque epiléptico afortunadamente dura poco tiempo, afortunadamente. Seguido de convulsiones violentas, tónico-clónicas. Muy difícil de sujetar, si pasa un epiléptico cuando está, es difícil de sujetar los brazos. Visajes o revoltura de ojos, agitación de extremidades y concavidad del dorso, emisión de espuma por la boca, es otra de las características del ataque epiléptico, del histérico no. Y a veces incontinencia de esfínteres, o muchas veces. Si no se protege la boca, las mordeduras de la lengua, es la norma. Por eso, si alguna vez se tiene un ataque epiléptico, hay que intentar en lo posible proteger la lengua, meterle un rabo de una cuchara, no la mano, porque el rabo de una cuchara, o de una servilleta, o en un paño, para protegerla de las mordeduras. Las convulsiones son muy aparatosas, asustan al no habituado y duran 2 o 3 minutos, que parecen eternos. Después el enfermo cae en un coma profundo, con una respiración lenta, pausada, y queda inmóvil. Este coma dura 10 o 12 minutos y el enfermo despierta como si estuviera resucitado. ¿Qué ha pasado?, pregunta el epiléptico. ¿Qué me pasó? ¿Qué ha pasado? El epiléptico clásico está agarrado de la medicación, o está, ahora ya no se ven estos epilépticos que yo describo aquí, afortunadamente, porque ahora ya hay productos anticonvulsivantes que son bastante buenos. Pero los epilépticos clásicos desde hace 40, 50, 60 años acababan casi todos en el psiquiátrico por la medicación. Los psiquiátricos estaban llenos de epilépticos y de alcohólicos, estaban atascados. Y ahora, pues ya con las medicaciones que hay ahora, pues la mayor parte de ellos tienen controlados los ataques, la mayor parte todavía, pero antes era horroroso. Yo recuerdo en el psiquiátrico allí en Salamanca, cuando iba a hacer las prácticas de psiquiatría, era una plaga con los ataques epilépticos en el patio. No parece que Teresa fuera una epiléptica clásica, hay 2 clases de epilepsias. El gran mal que llaman los franceses, siempre los franceses, es congénito, de causa desconocida, y no cura, se repite y se repite, aunque hoy con los anticonvulsivantes que hay se puede controlar. Que se sepa, a Teresa solo le ocurrió una vez. Y la otra clase de epilepsia es lo que también los franceses llaman el petit mal, el pequeño mal, o epilepsia menor. Está causada y tiene como antecedentes la existencia siempre de un traumatismo, un golpe, un mal parto, una caída, siempre hay un antecedente. En la epilepsia, en el pequeño mal. Y la que no tiene causa es el gran mal. La otra posibilidad es que se tratara de una convulsión febril, compatible con una enfermedad infecciosa, que ya habla mucho de fiebre, que es lo más probable que tuviera Teresa. Las convulsiones febriles son más frecuentes en niños y sobre todo en recién nacidos, y más en prematuros. En adultos son muy infrecuentes, por no decir inexistentes.
El niño que convulsiona, hay que bajarle la temperatura con métodos naturales, baños de alcohol, baños en agua fría, quitar la ropa de la cuna, etc. Si el niño supera la enfermedad de fondo, no tiene por qué quedarle secuelas, ni será un epiléptico nunca. ¿Qué decir del dolor de garganta? Que no podía tragar casi nada, ni agua, la garganta reseca. Esto tiene una fácil explicación. La respiración por la boca, casi segura, en vez de nasal, cuando estaba en coma. 4 días más que probables sin recibir líquidos. No, ahora te ponen un gotero y estás hidratado. Entonces, 4 días sin poder. Entonces, la sangre estaba deshidratada, vamos, a tope. 4 días más que probables sin recibir líquidos. Es tiempo más que suficiente para provocar una deshidratación profunda. Probad a estar respirando por la boca unas horas de noche y os levantaréis con la garganta más que reseca. Este síntoma creo que no nos da pista alguna sobre lo que buscamos. No se trata de ninguna forma de una faringitis aguda ni crónica, porque el resto de la sintomatología no lo avalan. Confusión mental. ¿Sí? Confusión mental. Dice ella cuando despierta del paroxismo, el coma, tiene con gran desatino en la cabeza. Los desmayos de los que habla con frecuencia son lo mismo que la confusión mental y que el gran desatino en la cabeza de la que habla después del gran episodio de paroxismo. Cuando está en el internado ya habla de grandes desmayos, es lo primero que le aparece, con 14 o 15 años. Ingresada ya en la encarnación, hace los 22 años, dice: me empezaron a crecer los desmayos. La confusión mental, gran desatino en la cabeza, no puede confundirse con una lipotimia, que una vez pasada todo lo devuelva a la normalidad. Esto está más cerca de la obnubilación, dificultad para coordinar frases o momentos. Puede darse en los ictus ligeros, cosa improbable en Teresa. Cuando el enfermo no responde a preguntas sencillas como ¿qué edad tiene usted? ¿O dónde vive?, decimos que está desorientado. Estas preguntas se le hacen siempre a las personas, sobre todo en las urgencias, como ves que está la cosa un poco clara y que está un poco... preguntas cosas de estas sencillas, si la gente no sabe responder de dónde vive, o qué día nació, o cuándo es su santo, bueno, eso del santo de ella mucha gente lo ignora, ¿no? Pero cosas sencillas, si la gente no contesta es porque el enfermo decimos está desorientado. Senilidad, tampoco. Hipotensión mantenida. Hipotensión mantenida es cuando la tensión está baja de una forma constante. Precoma, como dijimos antes, etcétera, como se dijo antes. La confusión mental, o desvarío, o desatino, que refiere post el estado comatoso, es comprensible, pero esos desmayos que refiere en varias ocasiones son más complicados de encajar. La posibilidad de que Teresa fuera diabética y tuviera fluctuaciones en la glucemia sería algo a tener en cuenta, como también puede considerarse hipoglucemias, es decir, bajadas de azúcar, por ayunos prolongados en la vida monacal, pues a lo mejor podía ocurrir, voluntarios o impuestos por las costumbres, por la costumbre de estar unas cuantas horas en ayunas antes de comulgar, cosa que en aquellos tiempos seguro que existía, porque lo viví yo, y todos ustedes seguramente. Los ayunos que se imponían de varias horas antes de comulgar. Vamos con otro tema también muy complicado, el encogimiento de nervios. Aquí puede ocurrir lo dicho en el dolor de corazón. Los nervios no se pueden encoger. Esto hay que tomarlo como una forma vulgar o coloquial de hablar. Lo que se puede encoger son los músculos y tendones accionados por los nervios. Se trata seguramente de una espasticidad, una rigidez, de una contractura generalizada. Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, el líquido cefalorraquídeo que está aumentado, o del canal medular, por la médula, hasta el centro de la médula espinal, hasta un canal que está lleno de líquido cefalorraquídeo, que viene del cerebro. Pues cuando es la presión del líquido cefalorraquídeo o del canal raquídeo aumenta, puede ocurrir esto, como ocurre por ejemplo en el tétanos, una enfermedad gravísima, o en la meningitis meningocócica, otra enfermedad también gravísima. Estas son actuales, no son de la Edad Media, pero seguro que existían entonces. O irritación por la causa que sea de las meninges. En este caso lo que domina
es la actitud flexora, de ahí la actitud fetal o forma de ovilio. Llama la atención que pudiera mover un dedo, creo que de la mano derecha, que esto no se aprende. No le puedo explicar. Para que esté paralizada del todo y que solo pueda mover un dedo, yo no le he puesto explicación anatómica, ni fisiológica, ni no se le pone. El caso contrario sería la denervación total. Es decir, estamos hablando cuando hay un aumento de la presión intracraneal o de la médula, se produce una espasticidad. Si hay una sección de la médula, entonces no funcionan los nervios, ocurre al revés. No hay esa... El caso contrario sería la denervación total, completa, como por ejemplo la sección medular. Lo que resulta es una flacidez, una falta absoluta de tono, la parálisis, como un muñeco, como un polichinela, como una marioneta. El hecho de que Teresa se fuera recuperando de esta espasticidad o contractura generalizada nos induce a pensar que se tratara de una hipertensión intracraneal y o del canal medular, producida por una infección, y también curando esta iría desapareciendo la presión sobre las meninges y recuperando la actitud muscular más o menos regular. En estos casos, si se hace, en caso de meningitis, donde está aumentando la presión, en estos casos, si se hace una punción lumbar, es decir, si se pincha en ese canal, normalmente a la altura de las vértebras lumbares, si se hace una punción lumbar, se extrae un líquido cefalorraquídeo purulento y con alta presión. Normalmente el líquido cefalorraquídeo, pues que cuando pinchas en el canal medular, es un líquido como agua destilada, es un líquido purísimo, un líquido como de roca, que es muy claro. Y sale, y no sale a presión, sale gotea, Si ese líquido está a presión, tú pinchas, es como si pincharas un tonel de sidra, ¿no? Sale en la espicha, Entonces el líquido, cuando hay una infección, se ve todos los días, muchas veces en los servicios de urgencia, a todos los enfermos que llegan con síntomas sospechosos de lesión cerebral o cosas de esas, es una rutina, de una punción lumbar. Si el líquido sale turbio, si sale sanguinolento, probablemente tiene una hemorragia cerebral. Si sale limpio y sin presión, bien. Si sale sucio, con mucha presión, casi seguro que tiene una meningitis, de una forma o de otra. Aquí este tipo de parálisis, bueno, yo hago aquí una... que tampoco no viene mucho al caso, bueno, no viene mucho, sí viene al caso, pero lo quiero porque sobre todo tiene una referencia histórica importante. Yo conocí un caso, y solo he visto un caso, porque ella describe que estaba paralizada del todo, estaba encogida, estaba como un ovillo. Y a mí lo que más me recuerda esto es un caso que yo he visto, solo un caso, y ahora yo creo que ya no se ven casos, que es lo que se llama la neuroluis, es decir, el cuarto estadio de la sífilis. No quiero ni mucho menos que nadie me interprete mal y pensar que la santa tuviera ningún problema de eso. Pero quiero decir que a mí lo que más me recuerda a esa forma fetal, esa posición de ovillo, es la parálisis general progresiva que se da en la sífilis cuaternaria con el lubis. Yo conocí a un enfermo, solo con uno, que estaba en un psiquiátrico, porque la parálisis general progresiva de la neuroluis o de la sífilis, parece que pues ya no se ve, afortunadamente ya no se ve, porque ahora con la medicación, por muy mal tratada que esté una persona, pues ya no se ve, y un enfermo, aunque tenga sífilis, tampoco ya no se ve tanto como se veía, afortunadamente. El treponema es el organismo, la bacteria productora tenía también unas fotos sobre el treponema, que es muy simpático, son un sacacorchos, se llama el espirilo, la espiroqueta pálida, se le llama. Dice que es tan sensible a los antibióticos que con solo ver la penicilina se desmaya. Nos decían cuando estudiábamos farmacología. Es muy sensible a los antibióticos. Entonces hoy en día, pues cualquier enfermedad de estas, pues por mal, todo el mundo lleva a los antibióticos. Esto ya no ves esa parálisis general progresiva, que además iba acompañada de demencia. Todos estos enfermos, aparte de la sífilis y la parálisis, terminaban en los sanatorios psiquiátricos. Y yo el caso que conocí fue en un sanatorio psiquiátrico.
Y luego tengo aquí, para que, bueno, para los amantes de la historia, la sífilis aparece por primera vez, esté documentado, en las guerras de Nápoles, entre españoles y franceses, Fernando el Católico contra Luis XII de Francia, el gran capitán como héroe de las mismas. Por eso los franceses llaman a la sífilis el mal español, y los españoles lo llaman el mal francés. Esto es el enfermo de Neurolues, el periodo cuaternario, a partir de la parálisis general progresiva, se acompañaba de demencia progresiva y acababan en los psiquiátricos. Yo el único caso que he visto ha sido en un psiquiátrico. Los españoles, desafortunadamente, llevaron la sífilis a América. La importamos con tratado. Ética física o tuberculosa. No sé si se cansan para hoy. Os resumo ya al final. Resumo, ¿eh? Bueno, entonces se va a hablar un poquitín como la evidencia esta ética física o tuberculosa, la desahucia, pues iba a hablar un poco sobre la tuberculosis y bueno, y venir un poco a demostrar de que Santa Teresa no tuvo tuberculosis. La tuberculosis lo que da es febril, no da esas fiebres en cadena. Después tengo otro sobre el paludismo o la malaria, que es una de las dos. Bueno, tengo aquí un dato muy curioso que lo voy a leer también, que la tuberculosis no solamente existe tuberculosis de pulmón, porque es la más frecuente, existe tuberculosis en muchos otros órganos. Es típico en la genital, ya se ve poco, la urinaria, pica de huesos. Y dentro de la tuberculosis de huesos, sobre todo la de columna, además era muy deformante. Yo recuerdo todavía en los años 60 haber visto en un hospital de Madrid un montón de niños, llamaban póticos. El mal de Pot era tuberculosis de columna. Entonces, la tuberculosis de columna destroza necrosa las vértebras, y toda la columna se destruye. Entonces, por el mismo peso de tórax de la cabeza, la columna cede. Y entonces aparece como una chepa por aquí y otra por detrás. Eso los niños con dos chepas. Bueno, yo tengo aquí como dato curioso que Luis de Góngora era seguramente un pótico. Don Alforjas, por delante y por detrás, lo llamaba Quevedo. Quevedo tenía sus gracias, ¿no? Bueno, luego el del paludismo, que es una de las dos más probables, yo me inclino, o por la más importante, no la he tocado. El paludismo o la malaria, en aquellos tiempos era una enfermedad endémica. El paludismo está propagado por la hembra de un mosquito, por el Anopheles. El mosquito pica a una persona enferma, luego pica a una sana, y así va transmitiendo la enfermedad. La picadura del mosquito, entonces lo que produce es que lo que inyecta se reparte por la sangre, sobre todo en el hígado, y ahí se multiplica en cantidades exageradas. Y luego del hígado hay como oleadas que pasan a la sangre. Como dije antes, la fiebre aparece cuando hay proteínas extrañas en la sangre. Y al pasar estos bichitos a la sangre, es donde se producen los picos febriles. Y eso, pues, si ocurre cada 2 días, o cada 3 o cada 4, se producen las fiebres de tercianas o de cuartanas. El plasmodium, que es el parásito que inyecta el Anopheles al picar. Los síntomas, pues, son muy parecidos a los que cuenta la santa en su vida. Además, el paludismo es una enfermedad muy crónica. Como dato curioso, os diré que hoy día todavía, es la enfermedad que más personas matan en el mundo. Según diversas estadísticas, de 3 a 4 millones todos los años de personas mueren de paludismo. Sobre todo en los países, en África, en el sudeste asiático y en América Central. Y yo aquí tenía pues una puya, ¿no? Diciendo que, bueno, que a los europeos parece que no nos preocupa mucho el paludismo. En España el paludismo está erradicado. A partir de los años 60 o 70, yo aún recuerdo bastante del paludismo, porque este mosquito famoso se reproduce sobre todo en las aguas estancadas, en las charcas, arrebaderos de animales,
de estos humedales que había, que estaban, los desagües, que no había filtración y entonces todo eso era un caldo de cultivo especial para el mosquito de Aranjuez. Y yo recuerdo que de niño, mira ese mosquito, mátalo, esto, que es del paludismo, decían. Bueno, pues la palabra paludismo hace referencia a eso, a aguas contaminadas, a aguas sucias. Y malaria, que ahora nos han metido el nombre de malaria, pues es una palabra italiana, que significa mal aire. Lo que tiene de mal aire el paludismo es que los italianos se ponen muy pálidos. Una de las consecuencias del paludismo es que el plasmodium, este parásito, se mete en los glóbulos rojos. Y dentro de los glóbulos rojos aumenta, y hace estallar a los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos se destruyen, se produce una anemia impresionante, y la destrucción de los glóbulos rojos produce una sustancia que se llama la bilirrubina, que cuando está en aumento queda como un color amarillo, parecido a la ictericia. Bien así parece, es una de las características. Bueno, el paludismo pues se trata con un producto derivado del árbol de la quina, que abunda mucho en Perú, y ahora es un derivado, sobre todo la cloroquina. Bueno, hay vacunas, están ensayándose, un colombiano, un tracadorro, y otra con un médico de Barcelona, que además creo que es oriundo de Gijón, un tal Alonso, y parece que con bastante buenos resultados. Pero eso parece que va bastante lento. Voy muy deprisa, La brucelosis o fiebre de Malta, que es probablemente la enfermedad que tuvo Santa Teresa, y no es porque lo diga yo, pero hay más analistas que lo han considerado así, es una enfermedad, brucelosis. Nosotros aquí popularmente se conoce como fiebre de Malta, seguramente que todo el mundo ha oído hablar de las fiebres de Malta, las fiebres de Malta, y muchos a lo mejor habrán visto algún caso. Yo vi bastantes casos, porque yo soy de una zona montañosa donde había muchísimas cabras, y el animal culpable, entre comillas, de la fiebre de Malta es la cabra. ¿Por qué se llama de Malta? Pues se llama de Malta porque a principios del siglo XX hubo una guerra de Crimea. Esa Crimea que ahora los rusos han apoderado de ella. Pues esa Crimea, cuando todavía estaban los zares, hubo una guerra y varios países europeos, Inglaterra, Francia, bueno, lo de siempre, ¿no? Fueron a evitar que el zar se apoderara de Crimea. Entonces había un destacamento militar que después de la guerra, un destacamento militar británico, después de la guerra quedó en Malta, en la isla de Malta. Y hay un médico militar, David Bruce, de ahí viene lo de brucelosis. Ahí descubrió, había un montón de soldados que se ponían enfermos, todos con las mismas características, y muchos morían, y investigando él descubrió la bacteria productora de esta enfermedad. Y él también le dio su nombre, y se llama la brucela, en honor a Bruce, el que la descubrió. Posteriormente, unos años después, y también en la misma isla, y también otro médico militar del ejército británico, vio la relación que había entre los enfermos de brucelosis y las cabras, y consiguió aislar esta misma bacteria que habían aislado en los soldados, aislarla en las cabras. Y ya se vio y ya hicieron toda la etiopatogenia, es decir, de dónde venía y cómo se desarrollaba. Entonces llegaron a la conclusión que todavía hoy es válida, que la fiebre de Malta o la brucelosis se puede coger, se puede adquirir cuando se come leche cruda de cabra, leche mal cocida, o carne de cabra en malas condiciones. Bruce vio que había varias clases de brucela. La que más interesa al hombre es la brucela melitensis, por lo de Malta, la brucela melitensis, que es la que produce la fiebre de Malta en el ser humano. Pero aparte de eso, está la brucela abortus, que es la propia de las vacas, que produce las abortan. Esta enfermedad, como curiosidad, cuando hacen saneamientos en las granjas y eso, es una de las enfermedades que se investigan. Y si el animal da positivo, lo sacrifican. Y a veces si hay no sé cuántos porcentajes sacrifican a toda la granja. Pues las vacas que tienen esta enfermedad producen abortos. Abortan y abortan y abortan y abortan y abortan.
La brucela abortus, que ataca a las vacas. Luego hay otra para los cerdos, que también produce abortos, que es la suis. Suis más o menos quiere significar cerdo. Hay otra de los perros, hay muchas. Y aquí la que más interesa al humano es la meningitis. Bueno, pues aconsejaban hervir la leche de cabra, yo no suelo vivir, porque en mi zona hay muchísimas cabras, la leche que se toma de cabra, aconsejaban hervirla 3 veces. Y parece que con tres cocciones pues ya desaparecía. La carne de cabra cruda pues no se suele tomar. Quizás a lo mejor mal cocida o eso, pues sí, pero bueno. Sobre todo el queso y la leche. Tiene las maltas, se decía. Bueno, yo he visto enfermos de Malta que terminan absolutamente andando a 4 patas. Un poco como Santa Teresa. Tenemos que aclarar un poco que las enfermedades hoy día no las vemos como eran hace 500 años. Hace 500 años las enfermedades evolucionaban a su antojo, porque no tenían ningún tipo de freno que las hiciera cambiar el curso. Hoy con los tratamientos, sean buenos, malos o regulares, pero ya el curso no es el natural, ya es, digo, de la simple información que hoy día ya no se ve, la parálisis general progresiva, que se vean en siglas primarias, pues las cosas han cambiado mucho. Voy a hablar un poco de la perplexía, que también es muy interesante. Bueno, ya termino, que ya estoy bien, ¿no? Hay otra enfermedad curiosísima que también puedo tener la sangre, que se llama cisticercosis, que es una enfermedad producida por el cerdo. Las zoonosis son muy importantes, bueno, tanto los animales domésticos pues a veces tienen estas cosas. Otra que también tiene una sintomatología muy parecida es la trichinosis, una enfermedad que es también actual. Yo recuerdo hace unos años en Badajoz una familia completa. Es una de las razones por las cuales se han prohibido las matanzas hogareñas, sencillamente por esto. Y hoy mismo si, por ejemplo, la trichinosis la transmite sobre todo el cerdo y el jabalí. Más el jabalí, porque lo que pasa es que estos animales se contagian al comer ratas. Al comer ratas. Y claro, el jabalí, como es un animal que vive, el cerdo más o menos, está controlado en granjas, pues, pero el jabalí vive a su aire. Entonces, de tal forma que hoy día que está muy la caza de jabalí, pues tienes, yo he oído personalmente algunas veces, con la lengua y los músculos maseteros. Si no lo hay en la lengua y los músculos masticadores del cerdo, del jabalí, no hay triquina. Ya puedes comer la carne tranquilamente. Y otra de las que yo recuerdo, cuando había matanzas caseras, pues lo primero que se hacía, el cerdo se sacrificaba muy temprano, era ir corriendo con la lengua, de los músculos, y todo esto, al veterinario. Yo os he visto un microscopio muy curioso, todos los veterinarios, aunque fuera de pueblo, porque el cisticerco se ve, es como un caracolito, o sea, es bastante grande y se ve muy bien. Entonces el veterinario hacía unos cortes de la lengua y de los músculos y lo pasaba por el microscopio, era de 8 o 10 segmentos y se veía muy bien. Yo un veterinario me estuvo enseñando muestras que tenía. Y si el veterinario decía que estaba sano, pues ya podías comer el cerdo. Pero a pesar de eso lo han prohibido, las matanzas. Bueno, en algunas se celebran algunas, en algunos pueblos por ahí. Otra enfermedad, ya no hablo, es el tifus exantemático, que es producida por los piojos, porque en la época de Santa Teresa había piojos a millones. Piojos a millones. Y aún siguen habiendo piojos en cantidad, sobre todo en aglomeraciones, en colegios, en cuarteles, en sitios donde hay mucha población. Bueno, ahora ya se acabó de verdad. Ya os digo esto último y acabo. Resumiendo, ya concluyo. Tratar 5 siglos después y con los escuetos datos que tenemos, tan solo las referencias desnudas de Teresa de Cepeda y Ahumada, establecer un diagnóstico certero de sus dolencias o dolencias sería harto presuntuoso por mi parte. Ella escribe sus recuerdos y no exhaustivos, muchos años después de haber ocurrido, aportando los escasos datos que aún tuvieran su memoria. Y tampoco era su misión principal el relatar sus enfermedades, sino más bien pienso cómo podían haber incidido estas en su vida espiritual, que era lo que le interesaba. Muchos han sido los médicos, tanto clínicos como psiquiatras, que han tratado de poner cerco a estas inquietudes y nadie se atreve a llegar a conclusiones definitivas. Yo tampoco lo haré, por supuesto. Sí que seguirá la pelota en el tejado para ver quién se atreve a recogerla.
Pero lo que sí me parece descabellado es despachar todo este inmenso tinglado con una valoración de puro histerismo, como han pretendido más de uno. Ha sido mi intención desde el origen no entrar a valorar el mundo interior, profundísimo, por la parcela espiritual de la Santa, libre de Dios. Aquí siempre habrá campo inmenso, como la infinita Castilla que vio y recorrió Teresa, para que cada uno pueda navegar y arrimar el Pascua a su antojo. Los no creyentes, para hacer burla de las creencias simplistas de los creyentes, y los creyentes para ver como sobrenatural, donde quizás solo había materia. Está claro que Dios no libra a sus escogidos, por muy amados que estos sean, de las miserias humanas. Los santos, por muy santos, no están hechos de cera, ni de madera como las talias. Son un esqueleto revestido de músculos, vísceras y piel, como el resto de los mortales. Y como tales están sujetos a sus servidumbres, las mismas que los pecadores. Tienen que comer, beber, excretar, se cansan, se fatigan, sienten todo tipo de calamidades. Devorados por las fieras en el circo romano, un papa santo es tiroteado en Roma o acuchillado en Fátima, y su ángel de la guarda no lo reviste de una coraza protectora. Sufrir todo tipo de achaques, arrastrarse en la ancianidad. Santa Teresita del Niño Jesús, que es discípula de Teresa la Grande, falleció a los 22 años víctima de una cruel tuberculosis. Pues tenía preparadas unas fotos de la Basílica de Lisieux, porque hace 2 años anduve yo por Normandía y estuve visitando la Basílica, que es preciosa. Pero bueno, como nos ha dejado por los lados, a ver si para otro día. Bueno. Y decía que Santa Teresa del Niño Jesús, fiel y discípula de Teresa la Grande, falleció a los 22 años y víctima de una cruel tuberculosis. Y Dios no quiso librarla. A los 22 años, por Dios, no es edad para morirse. No seré yo quien discuta los designios de Dios. Solo he tratado de poner algo de luz a estos asuntos, pero siempre desde el punto descarnado de la medicina. El médico, cuando se enfrenta a un enfermo, tiene que olvidarse de si es pecador o si es santo. Yo tuve que tratar a bastantes monjas y aún no superarlas, y les aseguro que ni es agradable ni es fácil, porque ellas no se quieren desprender del hábito, y al médico le cuesta verlas desnudas, entre comillas, como al resto de los enfermos. Para hacer un diagnóstico, el médico se vale, como dije antes, de la anamnesis, la exploración y pruebas complementarias, como laboratorio, radiología, etcétera, etcétera. De todo este arsenal, en el caso que nos ocupa, solo disponemos de la primera parte, y muy incompleta, así que es ilusorio pretender llegar a conclusiones certeras. Ya les he expuesto las enfermedades que me han parecido más verosímiles, de acuerdo con la época y circunstancias en que se desarrollan los hechos. Si tuviera que ineludiblemente definirme por una nosa que por una enfermedad, estaría más cerca de que se trató de una brucelosis. Pero vayan ustedes a saber. Decirnos que Napoleón murió envenenado con arsénico, porque después de 200 años salió una dosis algo superior a la normal en un mechón de su cabello, hace que es bastante descabellado. Decir que Julio César sufrió 2 ictus o apoplejías porque en sus últimos años tuvo un comportamiento raro, me parece que es demasiado osado. Y les dije que hoy solo es medicina lo que es evidente. Las conjeturas ya pasaron a la historia. Que me acertó, vaya ojo clínico que tiene, me parece, puede ser. Yo no le concedo ningún interés. Que a 500 años de su nacimiento, Teresa la Grande muriera de una enfermedad o de otra. Me parece más doctrinal ver cómo Dios, ni a sus hijos más predilectos, los libra de las miserias humanas. Y remato con 4 frases de hoyo de la historia que nos ocupa. Esta es de Santa Teresa. La vida es una mala noche, pasada en una peor posada. Si sabía la santa lo que decía, con la cantidad de noches que le tocaría pasar en aquellos mesones y albergues y posadas de Castilla, entre arrieros y buscavidas. Otra, todas las enfermedades hieren, pero la última mata.
Esta se la ha debido con frecuencia al mejor columnista del mundo, don Manuel Alcántara. Otra, la vida es una larga enfermedad que fatalmente siempre acaba en muerte. Esta no sé de quién es, mía no. Y esta última sí es mía. El nacer no sé si es el principio de la vida o el comienzo de la muerte. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, José. Nos diste una visión de Santa Teresa, cerramos el ciclo de las conferencias, de la charla. Y los santos se diferencian de los ángeles en que son hombres o mujeres sometidos a las miserias humanas, como estamos todos, expuestos a todo tipo de enfermedades materiales. Y los santos no recurren a lo sobrenatural para explicar las enfermedades que tienen. Lo milagroso es que a pesar de las enfermedades, la santa mantuvo la entereza de espíritu, que la proyectaba a la fuerza sobrenatural. Y yo creo que la forma más cruel e inhumana es considerar a Santa Teresa como una enferma mental y el misticismo como un fenómeno patológico. Santa Teresa es una mujer equilibrada y por dos razones, yo creo. La calidad y profundidad de sus escritos. Y hay uno que a mí siempre me encantó. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y otra razón objetiva es que con que ella describe sus síntomas y que nos ha permitido hacer un diagnóstico retrospectivo de sus enfermedades. Yo creo que de toda la exposición que hizo José, fuimos descubriendo esta faceta humana que tienen todos los santos. Ni debutan ni vienen del hiperuranio, como nosotros, con dolor de muelas y a veces con algún catarro. Pero sí le doy las gracias por toda la exposición y sobre todo por este remate final. Yo cuando iba descubriendo dije, estamos en clase de anatomía patológica. Pensaba yo, ¿para dónde te metiste, Moreno? Pero al final, como esas películas de suspense, supo dar lo que pretendíamos en estas conferencias. Conocer a Teresa de Jesús, pero sobre todo conocer al Jesús de Teresa. Buenas noches.